Hola, bienvenidos a una nueva sesión sobre el mensaje básico del Evangelio. Hoy vamos a presentar el camino de salvación, el camino de salvación. Es importante que en el lugar donde nos encontremos, ya sea en casa, en el trabajo, y estemos escuchando este mensaje, podamos meditar en ello y podamos realmente pararnos como discípulos evangelistas. Ver realmente lo que hace falta en este tiempo es que los creyentes, los hijos de Dios, podamos compartir el mensaje de Cristo a otras personas para que puedan a través de la predicación de la palabra ganar la salvación, como nos enseña la Escritura en los 66 libros de la Biblia. Es importante que en este tiempo, a través de esta meditación, a través de esta palabra, a través de este mensaje, podamos recibir la gracia de Dios en nuestros corazones, llenarnos de la plenitud del Espíritu Santo, ganar fuerza espiritual en el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo y que seamos testigos evangelistas en el lugar donde nos encontremos, en el país donde nos encontremos, para la evangelización de los países hispanohablantes y del mundo entero. Hoy tenemos un mensaje muy precioso que es el camino de salvación. La lectura bíblica, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Es un texto conocido por todos nosotros. La Escritura dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a leer una vez más. En Juan 14, 6 Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es muy importante empezar este mensaje de salvación mirando lo siguiente, mirando que Dios es un ser creador, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que hay en este universo, de todo lo que hay en la tierra, en el planeta. Y la creación más preciosa de Dios es el hombre. El hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Podemos nosotros ver en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le dio al hombre en el principio una identidad, le dio una identidad. ¿Qué identidad le dio? Le dio la identidad de ser imagen de Dios, de que el hombre pueda estar junto a Dios, de que el hombre pueda estar con Dios. Es muy importante ver esto. Y no solamente eso, sino que el hombre recibió de parte de Dios una autoridad especial, Génesis 1:28. Recibió la bendición de tener una autoridad, de señorear, dice la Escritura, sobre los peces del mar, de señorear sobre las aves de los cielos, de señorear sobre todas las bestias que se mueven en la tierra. El hombre no solamente que tuvo una gran bendición al tener una identidad, al tener la imagen de Dios, al tener la autoridad, al tener la bendición de estar junto a Dios, sino que también tuvo la bendición de tener el aliento de vida. El aliento de vida, Génesis 2:7. El aliento de vida lo que hace es que es una evidencia de que es una evidencia de la existencia del hombre, de la existencia del hombre. Es importante ver al principio esto, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Ahora nosotros llamamos el camino de salvación. La palabra en sí, la Biblia, que contiene 66 libros, nos habla de un camino de salvación. Si nos habla de un camino de salvación, quiere decir que el hombre quedó separado de Dios, el hombre quedó fuera de la bendición de Dios, el hombre pierde la identidad, pierde la bendición, el hombre pierde una vida espiritual, una existencia espiritual. Por esa razón Dios crea un método, un camino de salvación para el hombre. Y la pregunta es, ¿dónde es que se genera este problema? ¿Dónde es que el hombre queda separado de Dios? ¿Dónde es que el hombre pierde su identidad espiritual? ¿Dónde es que el hombre pierde su bendición espiritual de estar junto con Dios? ¿Dónde es que el hombre pierde completamente y queda separado, destituido de la gloria de Dios?
La Escritura nos habla en el capítulo 3 de Génesis, en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, aparece un evento en la Biblia. Este evento se llama, o lo conocemos, como el problema fundamental del hombre. El problema fundamental del hombre. En Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, la Escritura nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que está agradable a los ojos para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el versículo 1 dice: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Pero cuando vemos en Génesis 2:17, la Escritura dice que Jehová Dios les dijo que solamente no podían tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no mueran, porque ciertamente iban a morir, es la Escritura. Entonces, ¿de qué muerte está hablando la palabra de Dios? La palabra de Dios está hablando de una muerte espiritual, de una muerte espiritual. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para recordarle al hombre que había una promesa, que había un pacto que cumplir, que había una bendición, una identidad, una imagen, una autoridad, una existencia espiritual que el hombre debía respetar con Dios. Pero la serpiente era muy astuta. Este problema fundamental lleva al hombre a la separación de Dios, lleva al hombre a quedar ¿qué? A quedar destituido de la gloria de Dios, como nos dice la Escritura en Romanos 3:23. En Romanos 3:23, la palabra dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, en este punto, el hombre, al quedar separado de la gloria de Dios, hay un ser espiritual que toma la vida del hombre. Hay un ser espiritual que atrapa al hombre. El hombre queda vacío, el hombre queda en pecado, queda en maldición. Recordemos el estado de Génesis 3:6 al 19. Hay maldición, entra dolor todos los días de la vida, aparecen los espinos y cardos, aparece el sudor y la muerte en el hombre para volver al polvo, porque de ella fuimos tomados, dice la Escritura. Entonces, el hombre, al quedar separado de Dios, el hombre, al quedar destituido de la gloria de Dios, el hombre pierde completamente la bendición de Dios y queda en este estado espiritual en Juan 8:44, que es Satanás toma la vida del ser humano espiritualmente. A partir de este problema espiritual, aquí el hombre queda separado de Dios, el hombre queda en maldición, y el hombre queda atado bajo un ser espiritual que se llama Satanás o diablo. A partir de este punto, el hombre va a quedar separado de Dios. El hombre queda separado de Dios. El hombre queda en este punto y Dios queda en este punto. ¿A causa de qué? A causa del problema fundamental, el problema de Génesis 3, la separación, la maldición, a causa de un ser espiritual que se llama Satanás o diablo, que quiere decir el adversario, el padre de mentira, el leviatán, como nos dice Juan 8:44. En este punto, el hombre va a caer en este estado espiritual, el estado espiritual del hombre. ¿Cuál es el estado espiritual separado de Dios? ¿Cuál es el estado espiritual del hombre separado de Dios? El estado espiritual del hombre separado de Dios es primero que el hombre tiene una identidad diferente al principio de la creación. El hombre tiene una identidad diferente al principio de la creación. Ya no es una imagen de Dios, ya no es la bendición de estar con Dios, ya no es la existencia espiritual que tiene comunicación con Dios, el aliento de vida. Ya no es esta gran bendición, sino que su identidad cambia por completo. ¿A qué? A la identidad de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice la Escritura muy claramente que el hombre separado de Dios tiene como padre espiritual a Satanás
o al diablo. El estado espiritual cambia. Esa es la identidad del hombre separado de Dios, porque el hombre queda destituido de la gloria de Dios en Génesis capítulo 3. Pregúntense ustedes, miren la Escritura, si es que nosotros sacamos el capítulo 3 de Génesis de la Biblia, el resto de la Biblia no tiene razón de ser. Cristo no tiene razón de ser enviado. Cristo no tiene razón de ser crucificado y de morir. Veamos muy concretamente el capítulo 3 de Génesis, porque a raíz de este problema fundamental, de esta maldición, esta separación, este vacío, es que el hombre pierde su identidad espiritual y queda atado a Satanás, el diablo, como padre espiritual del hombre. Entonces el hombre va a buscar a Dios. El hombre va a buscar a Dios, pero en este estado espiritual el hombre está muerto, dice la Escritura, el hombre, en que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2 del 1 al 3. El hombre muere en sus delitos y pecados. Por lo tanto, el hombre busca a Dios de una forma, busca a Dios a través de ¿qué? A través de los ídolos. A través de los ídolos. El hombre tiene tantos problemas espirituales que empieza a buscar a Dios de una manera incorrecta. Y el hombre cae en ¿qué? En lo que nosotros conocemos hoy en día como la idolatría, que es a lo largo de los años. La idolatría es algo que el Señor nos prohíbe. El Señor nos prohíbe hacer idolatría. Éxodo 20 del 4 al 5. Estos problemas de idolatría van a centrar al hombre ¿en quién? En su yo personal. El hombre va a querer ser independiente de lo que dice Dios. El hombre va a buscar su forma. El hombre no va a querer someterse a lo que Dios está hablando a través del camino de salvación, la cual es el Evangelio, la cual es Cristo Jesús. La idolatría es algo que el Señor aborrece, dice la Escritura, hasta la tercera y cuarta generación. La idolatría genera problemas espirituales. La idolatría trae desastre a una vida individual, a una familia, a una nación. Veamos la historia completamente. El hombre cae en idolatría y no queda ahí solamente, sino que el hombre va a empezar a sufrir por esta separación, problemas mentales y problemas del corazón. El hombre va a sufrir problemas mentales y problemas del corazón. El estrés, el dolor, los sentimientos, las emociones, los recuerdos, las tristezas, toda la depresión, todos los males emocionales, todos los males del corazón están en este lado, porque el hombre separado de Dios no tiene fuerza para superar eso. Por eso el Señor nos dice en la Escritura, nos dice en Mateo 11:28, dice el Señor: todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Pero no queda solamente ahí, sino que el hombre va también a sufrir problemas físicos. Problemas físicos. Esto lo podemos ver en Hechos 8, del 4 al 8. Hechos 8 del 4 al 8. En Samaria había un desastre total. Y después que el hombre padece todos estos problemas, como nos dice Hebreos 9:27, el hombre va a enfrentar ¿qué? La muerte. Y si el hombre se mantiene separado de Dios, el destino del hombre, el cual el hombre no puede cambiar por sí solo, es que es el infierno. El infierno es, la palabra nos habla en Lucas 16, 19 al 31. Hay otra vida después de la muerte. Hebreos 9:27 dice que cuando el hombre muere una sola vez y luego el juicio, hay otra vida después de la muerte. Y si el hombre no puede resolver su problema espiritual, el problema de separación, el problema de maldición, de estar atado a Satanás en vida, en espíritu, no lo puede resolver confesando al Señor, pues la otra vida después de la muerte es el infierno. Es el infierno. Ver Lucas 16, 19 al 31. El hombre rico y Lázaro. Y lo más triste es que todos estos problemas no solamente quedan en la persona que se va, sino que si no se resuelven, estos problemas pasan de generación en generación. Se repite el mismo círculo vicioso de generación en generación. Esto es lo que sucedió y lo que se dice en Mateo 27:25, cuando los judíos crucificaron a Jesús: que tu sangre sea sobre nuestra tercera y cuarta generación. Entonces, para resolver este problema, porque ningún hombre quiere vivir dentro de este problema, el hombre crea un método.
el hombre crea su propio método para escapar de eso. Y uno de los primeros métodos que nosotros conocemos de parte del hombre es lo que nosotros llamamos o conocemos como religión. La religión es lo que el hombre ha hecho para buscar a Dios. Pero esto queda completamente anulado cuando la Escritura nos dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otro método que el hombre usa para volver a Dios es buscar hacer ¿qué? Las buenas obras, las buenas obras. Isaías 64:6. Pero ninguna buena obra, sin haber resuelto el problema fundamental, trae salvación o puede dar salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. No es por obra para que nadie se gloríe. Tampoco es por el conocimiento, porque también hay otro método humano que el hombre usa, que es la filosofía. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Pero no hay que dejarnos engañar, dice la Escritura, ni por huecas sutilezas, ni por filosofías. El método que el hombre crea es un método que no puede restaurar este problema espiritual, no puede vencer a Satanás. Entonces, en la religión, en las buenas obras y en la filosofía, es el hombre siguiendo a otro hombre. Es el hombre que sigue a otro hombre sin poder salir de este problema espiritual, sin poder salir de estos estados espirituales que trae destrucción. Veamos la historia, veamos el pasado, veamos el presente. Si no resolvemos estos problemas espirituales, el futuro consistirá en lo mismo, y en lo mismo, y el hombre seguirá fracasando. No podrá cambiar su destino, porque el único que puede cambiar el destino del hombre espiritualmente a través del camino de salvación es nuestro Señor Jehová Dios, que envió a Jesucristo para darnos la salvación. Por esa razón, Dios tiene un método con nosotros. Dios crea un método para el hombre. Y ese método es la cruz de Cristo que nos habla Romanos 5:8. Que aún nosotros siendo pecadores, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Entonces, a lo largo de la Biblia, en el camino de salvación, el Señor da una promesa. El Señor da una promesa a sus hijos. Esa promesa, esa primera promesa maravillosa, aparece ¿en dónde? Aparece primero en Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esa promesa vuelve a aparecer ¿en dónde? En Éxodo 3:18, la sangre del pacto que libera al pueblo de Israel de Egipto. Esa promesa vuelve a aparecer ¿en dónde? Vuelve a aparecer en Isaías 7:14. La Virgen concebirá y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Esta promesa en la Biblia no queda ahí, sino que tiene un cumplimiento. O se cumple, vamos a poner aquí, en el Nuevo Testamento. Esa promesa se cumple en Mateo 1:21 al 23. Jesús se llama, porque Jesús significa el Salvador. Jesús, el Salvador. La Virgen concebirá y llamará su nombre Emanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Esa promesa se cumple cuando Pedro hace la confesión, no por carne, no por sangre, sino por el Espíritu de Dios, que Jesús le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo viene para restaurar por completo y consumar todos los problemas. Jesucristo consumó todo el problema fundamental, la separación, la maldición y Satanás. Jesucristo es el único que puede decir, consumado es a todo este problema, a estos 6 estados de la persona no creyente o que está envuelta en problemas espirituales. Solo Jesucristo tiene ese poder espiritual. Y el hombre va a empezar a creer, ¿por qué? Por la fe, porque por la fe uno llega a ser hijo de Dios. O sea, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. La fe
que viene, como nos dice Romanos 10, del 9 al 10. Confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces, el método de Dios es muy sencillo, es muy fácil. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Cristo y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Porque dice la Escritura en Apocalipsis 3:20 que el Señor está a la puerta tocando constantemente. El que abre, el Señor entra a cenar con él y puede el hombre conocer realmente la maravillosa gracia de Dios a través de solo Jesucristo. ¿Y cuándo es ese día para recibir la salvación? Proverbios 27:1 nos dice que es hoy, es ahora, en este momento. Así que el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación, lo recibimos también a través de ¿qué? A través de la gracia de Dios. No tenemos que hacer ningún pacto con Dios, no tenemos que pagarle a nadie. La salvación es por la gracia de Dios. Esa gracia maravillosa que el Señor nos enseña ¿en dónde? En Efesios 2, del 8 al 9. Por gracia soy salvo. Esa gracia maravillosa que el Señor nos enseña ¿en dónde? En Juan 5:24. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte, pasamos a la vida, de maldición a bendición. Dejamos de ser hijos de Satanás para ser hijos de Dios a través de solo Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre todo Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 que la Escritura nos dice, el cual nos ha librado de toda la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces Jesús el Cristo, que es la promesa, el cumplimiento, la fe en Cristo Jesús y la gracia en Cristo Jesús que Dios nos da, viene a ser en nuestra vida el camino. Viene a darnos a nosotros libertad. Viene a darnos una autoridad que es la victoria de la cruz de Cristo. Es el camino. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos da libertad. Esa libertad que nos da, y la Escritura nos dice en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado, de este pecado fundamental. Me libró del pecado, de la maldición, de la separación de Dios. Marcos 10:45 dice la Escritura que Él no vino para ser servido, sino para servirnos y dar su vida en rescate por muchos. Solo Jesús, solo Cristo. Y la autoridad que recuperamos para destruir las obras de Satanás por completo y destruir todo ese estado espiritual de maldición, de idolatría, de problemas mentales, de problemas físicos, de muerte y de infierno, para cambiar nuestro destino y para quebrantar y para bloquear los problemas generacionales, es la autoridad que solamente tiene el nombre de Jesucristo contra las tinieblas y contra Satanás, que es 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8. Porque el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Y ese Hijo de Dios es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el método de Dios para que el hombre, para que a través de solo Jesucristo, el hombre pueda dejar este estado espiritual y el hombre pueda volver nuevamente a encontrarse con Dios. Pueda volver nuevamente a encontrarse con Dios y recibir la bendición de ser un hijo de Dios, que es lo más grande, es el milagro más grande que el hombre puede experimentar. El milagro más grande que el hombre puede experimentar en su vida es a Cristo. Es tener el testimonio de Cristo. Es poder confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es poder escapar de esta maldición, del problema fundamental de Satanás, del pecado, de la separación, solamente a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Recuperar
nuestra identidad verdadera, recuperar nuestra bendición verdadera, recuperar nuestra vida espiritual verdadera, alejándonos de estos problemas fundamentales para vivir una vida de fe en Cristo Jesús como Hijo de Dios. Esto va a llevar al hombre a tener una nueva identidad, la primera bendición. Hijo de Dios, Juan 1:12, y sobre todo que somos, ¿qué? Templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. La segunda identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es tener la guía del Espíritu Santo. Tenemos la guía del Espíritu Santo. Juan 14:26 al 27. La guía del Espíritu Santo. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos va a guiar. No solamente eso, sino que nosotros como hijos de Dios, porque tenemos comunicación con Dios ahora, podemos tener respuestas. ¿Respuestas a qué? A nuestras oraciones. Respuestas a nuestras oraciones. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 14. Todo lo que pidamos al Padre, o todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Tenemos autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo. Recuperamos nuestra autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo. ¿Contra qué? Contra las huestes de la oscuridad, contra las tinieblas. Nada de estas cosas nos puede tocar ahora, porque Cristo está en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está en nosotros y porque tenemos autoridad, como nos dice la palabra en Lucas 10:19, Marcos 3:15, autoridad para echar fuera los demonios, para pisotear serpientes, para echar fuera toda enfermedad en el nombre de solo Jesús el Cristo, que es el camino de la salvación. Solo Jesucristo. Tenemos un mundo espiritual que nos protege, que es la bendición número 5. En todo tiempo y donde estemos, tenemos la ayuda de ángeles o de los ángeles. Tenemos la ayuda de los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores para aquellos que han ganado la salvación. Hebreos 1:14. No estamos solos. Hay ángeles que nos protegen las 24 horas. Cuando oramos, los ángeles van delante de nosotros y nos protegen donde quiera que estamos, en cualquier campo de oscuridad y de tinieblas para la evangelización mundial. Y lo más hermoso, si aquí no podíamos cambiar nuestro destino por nosotros solos, a través de Jesucristo nuestro destino cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que ganamos la salvación para ser ciudadano de los cielos. Esta magnífica bendición la encontramos en ¿dónde? En Filipenses 3:20. Somos ciudadanos de los cielos solo a través de Jesucristo. Y lo más grande que en este tiempo tenemos que experimentar los hijos de Dios es que hemos sido llamados, ¿para qué? Hemos sido llamados para la evangelización de nuestros países hispanohablantes y del mundo entero. ¿Para hacer qué? Para ser testigos, que la palabra nos dice en Mateo 28, del 16 al 20. Id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y finalmente, vamos a ser testigos, no con nuestro poder, no por nuestro conocimiento, no por nuestra sabiduría humana, sino por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios que revelará el poder de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, para poder compartir este mensaje precioso, en la cual solamente Jesucristo tiene toda la victoria, tiene toda la gloria, porque solamente a través de Jesucristo el hombre puede escapar de este estado espiritual para llegar nuevamente a Dios, para recuperar su identidad, la guía del Espíritu Santo, las respuestas a las oraciones, la autoridad, la ayuda de los ángeles, la ciudadanía del cielo y la evangelización del mundo en este momento. Que podamos ser partícipes nosotros de esta gran bendición en nuestra vida, que solamente Jesús el Cristo nos da, y que todos estos problemas están ya consumados, que no hay nada que nos pueda llevar a Dios, sino es solamente el nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el mensaje de la salvación. Este es el método de Dios que nos envía a Jesucristo como una promesa, un cumplimiento por nuestra fe y por la gracia que somos salvos solo a través de Jesucristo.
Solo Jesucristo puede quebrantar la maldición. Solo Jesucristo puede romper la separación. Solo Jesucristo tiene toda la autoridad para quebrantar las obras del diablo. Solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que hoy nuestro corazón se abra, como nos dice Romanos 10 del 9 al 10. Confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos para ser salvos. Hoy voy a invitarles a que me acompañen en esta oración para que nuestro estado espiritual cambie por completo y disfrutar de estas 7 maravillosas bendiciones que hemos compartido el día de hoy solo a través de Jesucristo. Oremos. Dios Padre, soy pecador, reconozco que Jesús murió en la cruz por mí y resucitó atando el poder de Satanás, solucionando todos los problemas en mi vida. Ahora acepto a Jesucristo en mi corazón a través del Espíritu Santo para que controles para siempre mi vida y me hagas vivir disfrutando de la bendición de ser hijo tuyo. Te doy gracias por la salvación. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Un gran abrazo, pueblo hispanohablante, donde se encuentren remanentes, levántense y alumbren la luz de Cristo, y que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas y podamos compartirlo también a otras personas. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por tu gracia, por enviar a Jesucristo, Señor, como único Señor y Salvador, con una promesa, un cumplimiento, con la fe y la gracia, Señor, en Cristo Jesús, como verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey, Señor, que quebrantó por completo los problemas de Satanás, de separación de la maldición, Señor, que el hombre fue separado a causa del problema de Génesis 3. Hoy, Señor, a través de Cristo restauramos eso para tener una nueva identidad y para la evangelización del mundo, especialmente en el campo hispanohablante. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.